Andrew y yo nos habíamos conocido en Gettysburg, es decir, en la recreación de la batalla aquí, en pleno Connecticut. A él se le asignó el papel de un soldado confederado anónimo que debía gritar que Dios condene esta guerra de agresión del norte. Después, a la primera descarga de los cañones tenía que caer muerto. Yo era el coronel Buckford, el héroe silencioso del primer día de Gettysburg, y mi padre era el general Meade. Fue la recreación más grande de 3 estados, y éramos unos cientos. No se sorprendan, estas cosas son muy populares. Ese año yo era la secretaria de Hermano contra Hermano, y antes de la batalla había estado corriendo de un sitio para otro con un portapapeles asegurándome de que todos estuvieran preparados. Parece que resulta adorable, o por lo menos eso es lo que me dijo después un tal Andrew Chase Carson. 8 horas después de que empezamos, cuando ya había un número suficiente de cadáveres en el campo, papá permitió que los muertos se levantaran. Entonces se me acercó un soldado confederado. Cuando le comenté que la mayoría de los soldados de la guerra de sucesión no usaban zapatillas de la marca Nike, el hombre se echó a reír, se presentó y me invitó a tomar un café. 2 semanas después yo estaba enamorada. En todos los sentidos era la relación que siempre había imaginado. Andrew era irónico y tranquilo, atractivo más que guapo, y tenía una risa contagiosa y una actitud alegre. Estaba delgado y tenía un cuello delicado, y a mí me encantaba abrazarlo. El hecho de notar sus costillas me suscitaba una abrumadora necesidad de protegerlo. Como yo tenía una gran afición por la historia, aunque era abogado y trabajaba en un importante buffet de New Haven, había cursado varias asignaturas de historia en la Universidad de Nueva York antes de empezar a estudiar Derecho. Nos gustaba la misma comida, veíamos las mismas películas, leíamos los mismos libros. ¿Y el sexo, preguntas? Bien, habitual, abundante, bastante agradable. Andrew y yo nos atraíamos, teníamos intereses comunes y unas conversaciones excelentes. Nos reíamos, escuchábamos nuestras historias sobre el trabajo y la familia. Éramos muy felices, por lo menos eso pensaba yo. Si hubo alguna vacilación por parte de Andrew, solo lo noté al echar la vista atrás. Si se dijeron ciertas cosas con alguna incertidumbre, yo no lo vi hasta más tarde. Natalie estaba en la Universidad de Stanford durante mi noviazgo con Andrew. Desde que había estado a punto de morir, mi hermana se había convertido en alguien aún más precioso para mí. Ella siguió deleitando a nuestra familia con sus logros académicos. Mi propio intelecto era algo impreciso sin contar la historia de los Estados Unidos. Era buena jugando al Trivial Pursuit y podía mantener una conversación interesante en los cócteles, ese tipo de cosas. Margaret, por otro lado, era aguda y tenía una inteligencia que daba miedo. Se había graduado en segundo puesto en la Facultad de Derecho de Harvard y estaba al frente del Departamento de Defensa Penal en el bufete del que era socio mi padre. Él se sentía muy orgulloso de ella. Nat era una mezcla, era brillante y eligió la arquitectura, una combinación perfecta de arte, belleza y ciencia. Yo hablaba con ella al menos un par de veces por semana, le enviaba un correo electrónico a diario y fui a verla cuando optó por quedarse en California durante el verano. Como le gustaba escucharme hablar sobre Andrew, qué contenta estaba de que su hermana mayor hubiera encontrado al hombre perfecto. ¿Qué se siente?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones telefónicas. ¿A qué te refieres? Estando con el amor de tu vida, tonta. Yo me di cuenta de que hablaba sonriendo y sonreí también. Ah, es estupendo. Perfecto y también fácil. Nunca nos peleamos, no como mamá y papá. Nat se echó a reír. Fácil, ¿eh? Ah, espero que también sea apasionado. ¿Se te acelera el pulso cuando él entra en la habitación? ¿Te sonrojas al oír su voz por teléfono? ¿Se te pone la carne de gallina cuando te toca? Yo hice una pausa. Claro. ¿Sentía esas cosas? Sí, claro que sí, o al menos las había sentido, hasta que aquellos sentimientos tan nuevos habían madurado y se habían transformado en algo más, bueno, más cómodo. A los 7 meses de empezar nuestra relación, yo me fui a vivir al apartamento de Andrew, que estaba en West Hartford. 3 semanas después estábamos viendo la tele acurrucados en el sofá, y Andrew se giró hacia mí y me dijo, creo que deberíamos casarnos, ¿y tú? Me compró un anillo precioso. Les dijimos a nuestras familias que habíamos elegido el día de San Valentín, para el que faltaban 6 meses. Mis padres estaban contentos porque Andrew les parecía una persona sólida y fiable. Tenía un trabajo estable y bien pagado, y eso disminuía la preocupación que sentía mi padre por si mi sueldo de profesora terminaba por dejarme en la calle. Andrew era hijo único y sus padres lo adoraban. Aunque no estaban tan encantados como mis padres, eran muy cordiales. Margaret y él hablaban de derecho y parecía que Stuart congeniaba bien con él. Incluso a Meme le caía bien.
La única que no lo conocía era Natalie, puesto que seguía estudiando en Stanford. Había hablado con Andrew por teléfono el día que yo la llamé para contarle que nos habíamos comprometido, pero nada más. Por fin ella volvió a casa. Era un día de Acción de Gracias cuando Andrew y yo llegamos a casa. Mi madre nos recibió en la puerta con sus quejas habituales porque había tenido que levantarse temprano para meter el pavo al horno, porque había tenido náuseas rellenándolo y porque mi padre era un inútil. Mi padre estaba viendo un partido de fútbol e ignorando a mi madre. Stuart estaba tocando el piano en el salón y Margaret estaba con él leyendo. Y entonces Natalie bajó las escaleras rápidamente y me abrazó. —¡Jessie! —gritó. —Hola, Nati —exclamé yo apretándola con todas mis fuerzas. —No me beses que tengo catarro —dijo ella y retrocedió. Tenía la nariz enrojecida y la piel un poco seca, y llevaba unos pantalones deportivos de algodón y un jersey viejo de nuestro padre. Y sin embargo estaba más bella que Cenicienta en el baile. Se había puesto una coleta y no llevaba maquillaje. Al verla, a Andrew se le cayó literalmente al suelo la tarta que llevaba en las manos. Claro que la bandeja de la tarta era resbaladiza. Pyrex, ¿sabéis? Y Nat se ruborizó porque estaba resfriada. ¿Y no es el enrojecimiento de la piel una parte del catarro? Claro que sí lo era. Más tarde tuve que reconocer que no era ninguna bandeja resbaladiza de Pyrex y dejar de engañarme a mí misma. Natalie y Andrew se sentaron en los extremos opuestos de la mesa durante la comida de Acción de Gracias. Después de la comida, cuando Stuart les preguntó si querían jugar al Scrabble, Andrew aceptó, pero Natalie rehusó al instante. Al día siguiente fuimos todos a jugar a los bolos y ellos no hablaron. Un poco más tarde fuimos al cine y se sentaron tan lejos como pudieron el uno del otro. Evitaban entrar en una habitación si el otro estaba allí. Bueno, ¿y qué te parece? Le pregunté a Natalie fingiendo que todo transcurría con normalidad. Es genial, me dijo ruborizándose de nuevo. Muy majo. Eso fue suficiente para mí. No necesitaba oír nada más. ¿Para qué íbamos a hablar más de Andrew? Le pregunté por los estudios, le di la enhorabuena por haber conseguido una beca para estudiar con César Pelli, y una vez más me maravillé de su perfección, su inteligencia y su bondad. Yo siempre había sido la mayor admiradora de mi hermana. Andrew y Natalie se vieron por Navidad. Se mantuvieron alejados del muérdago como si fuera uranio, enriquecido, y yo fingí que no me inquietaba para nada. No podía haber nada entre ellos porque él era mi prometido y ella mi hermana pequeña. Cuando mi padre le dijo a Nat que bajara a Andrew por la colina con nuestro viejo trineo, y ninguno de los dos encontró la forma de zafarse, yo me reía al ver que se caían y rodaban y se enredaban el uno con el otro. No podía haber nada. No, y un cuerno. Yo no iba a decir nada. Andrew estaba conmigo, me quería. Teníamos algo de verdad. Si Natalie se había encaprichado con él, ¿quién podía culparla? Faltaban 10 semanas para mi boda, después 8 y después 5. Enviamos las invitaciones, acabábamos de elegir el menú, me hice las pruebas del vestido. Entonces, 20 días antes de la boda, Andrew llegó a casa de trabajar. Yo estaba en la cocina corrigiendo exámenes y él había llevado a casa comida india. Incluso la sirvió en unos platos y regó el arroz con una salsa muy aromática, tal y como a mí me gustaba. Y entonces llegaron las horribles palabras. Grace, tenemos que hablar de una cosa, dijo mirando fijamente el guiso de cebolla culcha. Le temblaba la voz. Sabes que te tengo mucho cariño. Yo me quedé helada y no pude levantar la vista de los exámenes. Aquellas palabras eran tan horribles como Sherman está en Georgia. El momento en el que yo había conseguido no pensar había llegado. No podía respirar normalmente y tenía el corazón encogido. Grace, susurró él. Entonces yo conseguí mirarlo, y él me dijo que, aunque no sabía cómo explicarme aquello, no podía casarse conmigo. Entiendo, dije. Lo entiendo. Lo siento muchísimo, Grace, murmuró, y por lo menos se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Es por Natalie?, pregunté con una voz suave y reconocible. Él bajó la mirada al suelo y con la cara muy roja se pasó una mano temblorosa por el pelo. Por supuesto que no. Y así fue. Acabábamos de comprarnos la casa de Maple Street, aunque todavía no vivíamos allí. En la separación, supongo que por la culpabilidad que sentía, dejó que me quedara con su parte de la hipoteca. Mi padre reorganizó mis finanzas para aprovechar unos fondos mutualistas que había heredado de mi abuelo. Redujo la cuantía de las cuotas de la hipoteca para que pudiera pagarlas y yo me mudé a la casa sola. Natalie se quedó destrozada cuando se enteró. Yo obviamente no le dije cuál era el motivo de nuestra ruptura. Ella escuchó mis mentiras mientras yo le detallaba varias razones.
Cuando terminé, solo me hizo una pregunta en voz baja. ¿Te dijo algo más? Porque ella debía de saber que no era yo la que había roto la relación. Lo sabía mejor que nadie. No, respondí con vehemencia. Es que no podía salir bien. Me aseguré a mí misma que Natalie no tenía nada que ver. Era solo que yo no había encontrado al hombre perfecto en realidad. Andrew no era mi hombre perfecto. Pensé sentada en el salón recién pintado de mi nueva casa, mientras comía brownies y veía el documental de Ken Burns sobre la guerra de secesión. Yo iba a encontrar al hombre perfecto para mí y entonces el mundo iba a saber lo que era el amor. Natalie terminó la carrera y volvió al este. Se instaló en un precioso apartamento en New Haven y empezó a trabajar. Nos veíamos a menudo y yo me alegraba. Para mí, ella no era la otra mujer, era mi hermana, la persona a la que más quería en el mundo, mi regalo de cumpleaños.